8 horas 47 minutos, 8 horas 47 minutos. Estas entrevistas, recordamos, están siendo retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.OnePlus TV. También canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro. Y todos los streamings, las mejores entrevistas, las puedes ver a las 22 horas 30 en OnePlus TV. Ramiro. Tenemos al licenciado Jimmy Haidar La Balaza aquí en los estudios haciendo sus funciones ahora sí de director del Centro Democrático, y viene a esta radio para que lo escuchen en sus planteamientos, porque hay otras radios que no lo escuchan. Pero bueno, déjele poner un poco de humor, Jimmy, y es por el cariño y amistad que se le tiene. Aquí su compadre Javier Segarra, Enrique San Martín y todo. Estamos conversando sin líneas rojas, pero hay líneas moradas, azules, amarillas. Pero por algún camino no se puede transitar en la política. Sí, bueno, hay caminos por los que no se pueden transitar, que no necesariamente pueden llamarse líneas rojas. Buenos días, Jimmy. Buenos días con todos ustedes. El tema de las líneas rojas, que está incluido en nuestro llamado sin líneas rojas, en nuestra invitación, es porque normalmente todas las convocatorias a coaliciones, a alianzas o como quiera llamárselas, siempre dicen, bueno, vamos a unirnos, pero con líneas rojas, es decir, son excluyentes de partida, ¿no? O sea, yo contigo y contigo sí, pero con los tres de acá no. Entonces, eso es lo que yo considero que dificulta los acuerdos, porque no se basan, por lo menos, perdonen la redundancia, en acuerdos mínimos. Porque en acuerdos mínimos, sobre la base de esos acuerdos mínimos, sí se pueden hacer alianzas, sí se pueden hacer coaliciones. ¿Qué representa Centro Democrático? ¿Cuántos asambleístas tiene? ¿Cuántas autoridades excepcionales? Quiero saber a nivel electoral, no de pensamiento, porque puede ser una cartera importante de pensamiento, sino a nivel de, bueno, me tengo que sentar con Centro Democrático, ¿qué representa? Porque, bueno, tenemos 2 asambleístas. Ya. Tenemos 17 alcaldes que llegaron por Centro Democrático, 100 concejales y casi 200 vocales de juntas parroquiales. No tenemos tarjeta amarilla, somos uno de los 5 o 6 partidos y movimientos a nivel nacional que no tiene tarjeta amarilla, es decir, no tenemos ninguna infracción, no pueden decir eso los otros, y eso hace que seamos un interlocutor idóneo en el intento que estamos haciendo, porque es un intento de conseguir conciliar los intereses de algunos actores políticos. Quieres ser un facilitador. Tú. Exactamente, Ramiro, esa es la palabra. Nosotros podemos ser un puente entre opciones que a lo mejor quieren seguir transitando por caminos paralelos, cuando ni el uno ni el otro van a llegar a la presidencia de la República en esas condiciones, solos, ¿no? A ver, más que solos, con esa actitud. Exacto, con esa actitud. Con esa actitud es imposible, ¿no? Ya, porque hay que sentarse a conversar. Y acá vamos a entrevistar a Osvaldo Moreno, y lo que hace falta es un proyecto país, que no lo tiene nadie. Nadie. ¿Ustedes lo tienen? Es que el proyecto país también, eso es un acto de egoísmo, decir, yo como Centro Democrático, vamos a dialogar. Yo tengo candidato a presidente y vicepresidente, y los míos son los mejores. Y además tengo hecho el proyecto. Esos son los problemas. Primero es el proyecto y después los nombres. Primero es el proyecto con los acuerdos mínimos. Luego vamos a los nombres. Y si no es el nombre del candidato o precandidato de Centro Democrático, puede ser el de 4, 5, 6 que se unieron. ¿Cuáles son los temas mínimos por los que hay que sentarse a conversar y que el país ni siquiera debería ponerse a decir no? ¿Cuáles son más o menos? Por ejemplo, en temas de seguridad no podemos discutir que es el problema número 1. Pero el cómo resolverlo sí. Claro, ese es el problema número 1. Pero el segundo problema en el que todos tenemos que ponernos de acuerdo es en el de la economía. Pero también cómo resolverla. Por supuesto. Pero, a ver, en el tema económico, yo pienso que con un país como el nuestro, que tiene 80.000 millones de dólares, quizá un poco más, de deuda, sí hay que pensar en lo que llaman los economistas, los técnicos, como usted, maestro, en un reperfilamiento. O en una moratoria, que moratoria no significa no pagar, ¿no? Significa que si te dan, podemos acceder a más o menos a reperfilar o a una moratoria del 30% de la deuda, 30%, lo cual significa que durante 5 años tendremos un respiro económico, pero hay una condición.
Porque si usted no aprovecha esos 5 años para poner la casa en orden, para poner la economía en orden, resulta que el rebote es tremendamente duro y terminaremos al 5.º año peor que cuando reperfilamos o cuando nos aceptaron la moratoria. Esos 5 años son para poner las cuentas fiscales en orden, para invertir en obra pública, para reactivar la economía. Hay un gran error cuando la gente cree que si le dan las instituciones, las entidades crediticias internacionales un espacio, un respiro de 4 años, de 5 años, hay que farrearse la plata. No hay que farrearse la plata, hay que ordenar la casa, que es lo que no tenemos hoy día. Ahorita vamos a reperfilar la entrevista y le vamos a dar la bienvenida. Me gustaría reperfilar con una taza de café, refinar con No, una taza de café, porque veo que hay que reperfilar. Estábamos menos ya yo. pagué la apuesta. ¿Cómo le va, Jimmy, qué gusto querido verlo, mi hermano monseñor? querido. Es que quería que lo Ordenar. escuchen ya. Entonces, Oiga, le quería ha que lo puesto escuchen. hasta más arriba, como un Claro, es un púlpito, púlpito, es un púlpito. Estoy impresionado. Claro, y usted está en calidad de sacristán, así que tranquilo. Por gusto le va. Por gusto busca. Pero ya este. mira que Don J ya implementó 2 palabras, líneas rojas y reperfilar. Reperfil. No, es que no es invento mío, eso dicen los economistas. Así le llaman a la refinanciación de la deuda. Pero una de las formas de refinanciar es trabajar en una moratoria. Yo considero que eso es una Sí, posibilidad. porque las dos cosas que tú has dicho, seguridad y economía, está clarísimo. El tema es cómo ataco la seguridad. El uno quiere hacer cárceles, el otro quiere que los delincuentes salgan horizontales, los otros quieren militarizar tal cosa. Entonces cada uno tiene su propia receta para un mismo tratamiento, para un mismo problema. Y en economía unos dicen, ¿saben qué? No paguemos la deuda, otros dicen, quitemos los subsidios. O sea, cada cual también tiene su discurso. Sentarse de acuerdo en eso ya es un tema ideológico. Bueno, a ver, hay cosas en las que podemos poner de acuerdo. Creo que todos coincidimos en que es necesario reorganizar instituciones como la propia policía. Estamos viendo en los medios de comunicación, a veces hay operativos donde caen policías en servicio activo. Y ojo que yo tengo una gran relación con la policía, pero así como hay buenos policías, hay malos policías, buenos periodistas, malos periodistas, buenos arquitectos, malos arquitectos. Hay que comenzar por una depuración de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la función judicial, para ahí sí poder empezar a trabajar en las bases, que es donde no se ha trabajado, ¿no? Nosotros lamentablemente todavía hay muchísimos jóvenes que no tienen acceso a la educación. Muchísimos jóvenes que no tienen acceso a la educación, ni siquiera primaria o secundaria, mucho menos universitaria. Los cupos en las universidades son sumamente reducidos. Todavía no hemos trabajado, por ejemplo, en fortalecer las carreras medias, porque acá ni los oficios. No, por eso, a eso me refiero. Carreras cortas, digamos, ¿no? Como institutos, que es lo que en otros tiempos, otros tiempos sí había, pues, Ramiro. Claro. Pero no nos preocupamos de eso. Entonces, si no trabajamos en la reconstrucción de las bases de la sociedad, es muy difícil que podamos eliminar, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Pero por eso hablo yo de la depuración, porque los filtros que se supone que hay en los puertos son permeables. Y si son permeables es porque alguien deja pasar. Entonces, contigo hay una ventaja, siempre se puede conversar, y en verdad si se van a abstraer de poner candidatos, creo que podría ser un buen camino para juntar voluntades y empujar el país, abstrayéndose candidatos para que se pueda hacer un programa país. Su compadre Javier Segarra está ávido de preguntar. Yo lo sé, ya le vi la cara. Le vi los ojos. Compadre, pues su compadre. Es tu compadre. Quiero reperfilar, ¿no? Claro, sí, no, sí. Pero está viendo lo bonito que habla. Javier, es que aquí aprende. Eso no fue invento mío. Eso Sí, dicen yo no he los dicho que economistas, es le un llaman invento. reperfilamiento de la deuda. Disculpe si lo ofendí, ¿no? No. Dele nomás. ¿Cuál es la diferencia entre Centro Democrático de la época de Correa y el actual? Bueno, que Centro Democrático hoy es un movimiento que en las últimas 3 elecciones ha participado solo. No participó junto con la Revolución Ciudadana, pero no podemos dejar de reconocer, porque ese es un grave defecto en el que no queremos caer nosotros. No podemos dejar de reconocer que, por ejemplo, durante el periodo en que fui yo prefecto del Guayas, casi 10 años, trabajamos muy bien con la Revolución y la provincia tuvo un cambio palpable, que hasta ahora hay muchísimas obras
nuestras que perduran, ¿no? Y incluso algunas han sido retomadas por la actual administración. Pero nosotros ahora somos un movimiento que tiene, tan así es que somos un movimiento absolutamente independiente, que opera solo, que estamos haciendo un llamado a una gran concertación, renunciando a intereses puntuales, personales, particulares o partidistas, para poder llegar, como dije al comienzo, Javier, a acuerdos mínimos que nos permitan presentar una alianza, porque lo peor que le puede pasar a este país es tener otra vez una papeleta con 14 candidatos. Entonces usted encontrará los candidatos de 1.5, 1.7, 2.0, y no es lo que este país necesita, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar un candidato o una alianza que por lo menos concentre la mayor cantidad de confianza, de fe, de esperanza de la gente. Le preguntaba eso, Jimmy, porque ¿por qué se desmonta la posibilidad de Carlos Rabascal como candidato a la presidencia del Centro Democrático, sabiendo que Carlos Rabascal era de la Revolución Ciudadana o es de la Revolución Ciudadana? No, bueno, Carlos no era adherente, pero tuvimos una conversación y yo, en una especie de acto de contrición, yo creo que nos equivocamos al presentar tan rápido una candidatura. Y bueno, lo considero así, ¿no? Una precandidatura, sí. sí. Yo lo considero así porque recién todo el mundo estaba calentando, ya nosotros promocionando a un precandidato que a la vez nos cerraba un poco las puertas de poder seguir dialogando, ¿no? Entonces, en una conversación muy madura que tuvimos con Carlos, llegamos a la conclusión de que era mejor terminar la relación política y ver cómo hacemos para buscar por nuestro... Pero por no nuestro era lado. porque de alguna u otra manera su vinculación con Revolución Ciudadana podría haber afectado al Centro Democrático. Absolutamente para nada. nada. Consecuentemente, Centro Democrático, ¿para dónde apunta entonces hoy en día? Bueno, nosotros apuntamos a esa coalición que puede incluir perfectamente a buenos elementos del centro, de la derecha y de la izquierda. A nosotros no hay que extrañarse. A ver, yo ya recibí, no estoy autorizado aún para decir nombres, pero ya hemos recibido... Pero o sea, le da lo mismo con Javier Segarra que con Ramiro Cepeda, si es izquierda-derecha. A ver, si Javier Segarra es una persona que tiene aportes importantes para el futuro del país... No importa si es de derecha o de izquierda. No importa. Igual Ramiro Cepeda, si es de izquierda-derecha y tiene aportes, bienvenido sea. Naturalmente, Okay, eso es un acto de desprendimiento que Perfecto. Ya tenemos que hacer. Ya, y eso es lo que se busca en el Ecuador, Eso porque de es lo lo que contrario, necesitamos. si no buscamos el consenso, estimado Jimmy, este país vamos a seguir hablando de lo mismo durante más de 20 Y años. seguiremos hablando desde que usted y yo estábamos bueno, usted sigue en la televisión. No, ya estábamos en la televisión, mi querido Javier. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, ¿cuándo podrían definir ustedes algo? Yo considero que para este fin de semana ya debemos tener nosotros por lo menos un ensayo de la coalición. Perfecto. Esta semana voy a tener... Pero ya se ha hablado con gente, me imagino. Muy importantes reuniones a ver si logramos confluir no menos de cuatro partidos y movimientos en esa coalición. A nivel nacional. Sí. Estimado Eduardo, por Querido favor. Jimmy, compañero, buenos días. Buen día. Un bolito también. Qué gusto verlo, Jimmy. Siempre Gracias. me gusta conversar con usted. Gracias, Eduardo. Escuchando todo lo que dice y habla, digo que también está Jaime Velázquez porque está desesperado. Desesperado. Sí vas a hablar, Jaime, Claro, tranquilo. claro. Sí le vas a preguntar a Jimmy, ¿no? Por Dios. Que tengan la misma paciencia que tengo yo esperando el café. Así es, no, ya le mandamos a ver, ya le mandamos a ver. Ya le mandamos a Fuerte, ver. La paciencia es fuerte, una fuerte. cualidad, ¿no? Pero lógico. La paciencia es Job. De Job. Sí, señor. Eso es Señor. cuando ya no es casado. Ahí tiene que traer la presencia de Job. ¿Sí o no, Jimmy? Toca. Jimmy Jairala, ¿por qué no tu candidatura a la vice o a la presidencia? ¿O podría ser? A ver, yo nunca ando promocionándome como candidato, porque incluso haría mal, pues, ¿no? Si ya Centro Democrático está invitando al diálogo, ya tiene precandidatos. No, nosotros, yo he hecho un absoluto renunciamiento y he dicho que estaré donde el movimiento me necesita, y si no me necesita, pues no estaré. De paso se ha dicho, yo ahora estoy más o menos tras tantos años en el movimiento, ni siquiera ejerzo en este momento un cargo más allá del liderazgo, etcétera, etcétera, que lo respetan los directores provinciales. Ahora tenemos un nuevo director nacional, que es el abogado Eustorio Tandazo,
Vamos a elegir un nuevo presidente, puesto que se retiró el Gonzalo Rodríguez. Estamos renovándonos y mal haría yo, digo, en presentarme como... Eso es un poco más o menos como condicionar las cosas, ¿no? Sí, es real. Tenemos que buscar a un buen perfil, alguien que tenga los números, y ojalá se pueda hacer un binomio de dos movimientos o partidos que sean parte de la alianza y no solo de uno. Ojalá se pueda, ¿no? ¿Considerarías hablar con Reto? Yo sí, por supuesto que sí, por supuesto. Es decir, yo no consideraría dejar de hablar con nadie. Uh-huh. Hay que hablar con todos. Y algunos no querrán hablar con nosotros y tienen derecho, por último. Cada uno forja su destino político, su futuro político como quiera. Yo siempre hablo de que no es un llamado excluyente, ¿no? Pero hay algunos que se excluyen solos y tienen derecho a hacerlo. Pero hasta ahora hemos tenido algunas respuestas muy importantes y espero que el viernes podamos comunicar algo más sólido. Te reformulo, ¿y te gustaría ir nuevamente a la asamblea, Jimmy? Si tuvieras... de nuevo, si el partido me necesita, porque yo ya entré al 6º año en mi programa, en un café con JJ, y estoy cómodo, estoy a gusto, pero yo estoy siempre donde el partido me necesite, ¿no? No quiero ni pretendo de lejos imponer ningún espacio para mí. Te preguntaba esas dos cosas del binomio y lo otro, pero me parece que tu respuesta es interesante. Una más, Jimmy. Tú hablas realmente del problema que más tenemos, que es el tema económico, el tema de la inseguridad. Seguridad y económico, son gravísimos. Son los dos, el uno con el otro, ¿verdad? ¿Alguna vez, y aquí estamos algunos que hemos ocurrido con tiempo, alguna vez soñaste que el país estuviera pudiste imaginarte que estuviera tan complicado, Jimmy Jairal? No, nunca, la verdad es que no, y ahí es donde uno ve que también nosotros como sociedad hemos fallado, ¿no? Porque a los jóvenes no les hemos dado oportunidad, y entonces ahora ocurre que esa oportunidad que nosotros como sociedad se las negamos, se las dan los narcotraficantes, porque ahora reclutan jóvenes, adolescentes, en los barrios populares, donde no tienen ni siquiera dónde distraerse. ¿Qué error fue terminar ese proyecto tan bueno del fútbol que tenías, que parece que se va a... Bueno, porque los chicos tenían por lo menos, viendo partidos, ellos tenían sueños, tenían que hacerlo, sacabas del tema, ¿no? Ahora fue exitoso. Ahora la actual prefecta va a retomarlo y me parece excelente. A mí también, ¿no? me parece real. Pero tenemos que hacer, mire, todos esos microplanes que hablamos siempre los candidatos a alcaldes de todo el país, de reactivar, por ejemplo, los parques para que la gente vuelva a los parques, para que la gente, los vecinos se tomen los parques. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta, pero como a muchos les puede parecer esto muy romántico, también hay que empezar a pensar en lo que hablábamos hace un momento con Ramiro, en fomentar las carreras cortas. Totalmente. Y por supuesto en la generación de empleo, porque el problema está en que estos chicos que son reclutados por las bandas ganan $2,000 mensuales, pues. Y la sin hacer nada. Cuadrada, y la familia de paso no dice nada porque ya está participando de esa actividad irregular del muchacho. Tienen comida, pues. Por supuesto. Entonces es una lucha durísima del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene también un Estado que no invierte, que apenas ha devengado más o menos el 15% del presupuesto, si no hay obra pública, los padres de esos muchachos que a lo mejor son albañiles, que es una profesión decente, no tienen trabajo, pues. Claro. Entonces es un círculo vicioso. Lamentablemente. Estamos como sociedad en deuda. Correcto, don Jimmy. Ahora sí le vamos a dar paso a Jaime, después a Enrique para que pregunte. Enrique está tranquilo. Jaime, por favor, ya puedes preguntar. 2 para que pregunte Enrique. Ten la bondad. El gusto se pone así. ¿Cómo está mi querido Jimmy? ¿Cómo ha pasado? Un abrazo enorme a la distancia. Abrazo. La verdad, café, don Jimmy. Gracias. Te he estado escuchando y lo que me llama la atención es, en estos momentos, digamos, no hay nadie, pero ¿qué harías tú o qué quisieras si es que con tu partido llegan a la presidencia de la República, obviamente con el candidato que ustedes escojan? ¿Qué exigirías
¿Qué cambiarías con todo lo visto y lo aprendido y tal vez hasta las experiencias negativas que se han visto en este Ecuador? Es decir, ¿qué no se repetiría? ¿Cuál sería el cambio real? ¿Cómo conectar con la gente que hoy en día está en las calles? En primer lugar, yo no cometería el error de rodearme en los cargos estratégicos de amigos. Es decir, tampoco de enemigos, ¿no? Pero no necesariamente por ser tu amigo, el que está al lado tuyo y por la confianza que te genera, es el más idóneo para el espacio que le das. Lo primero que hay que hacer es rodearse de las personas más capaces. Lo segundo es que hay que decirle a la gente, incluso antes de la elección, cuál va a ser el equipo con el que vas a contar. Y allí el ciudadano tendrá un elemento más para poder juzgar al candidato. Bueno, este equipo económico me gusta, este equipo económico no me gusta, pero hay que darle al ciudadano un poco más de data, un poco más de información, de insumos, porque generalmente uno se va encontrando con sorpresas. Por ejemplo, esto es una crítica, yo siempre soy constructivo. Hasta ahora todavía, en estos meses del gobierno, todavía hay mucha gente encargada. Sí. Hay mucha gente encargada, entonces Sí. es muy difícil tratar de armar un equipo sólido basándote en amistades. Tiene que ser con la gente más preparada. Y el tema económico, sin duda alguna, Jaime, lo decía hace un momento, reperfilar la deuda o ojalá conseguir una moratoria para poder darle un poquito de respiro a la economía que no da más. Tenemos este año nada más o menos 8.000 millones de dólares en déficit que nadie sabe cómo se van a poder, claro. Nadie sabe cómo se van a poder cubrir. No podemos seguir tampoco endeudándonos todos los años con el Fondo Monetario, con organismos internacionales de crédito, para pagarles a los mismos que nos prestan la plata, porque la obra es la que no se ve, y si no hay obra pública, no hay generación de empleo, no hay circulante, y bueno, tampoco es para aplaudir. Ha bajado la inflación, claro, porque la gente no compra, Así es. porque no hay poder adquisitivo, ha bajado el poder adquisitivo, entonces no es de aplaudir tampoco que haya bajado 0,5% la inflación, eso más bien es de preocuparse. Ok, Jimmy, la verdad es que mucha gente promete cuando es candidata, pues llegan al puesto y probablemente no lo pueden hacer por tres razones. Primero, porque no se conoce el sistema de contratación pública, es un ejemplo que te pongo, o la gestión pública como tal, y eso hace que no se pueda concluir o llegar a lo prometido en campaña, o se desconoce, ¿no? ¿Verdad? Que en el tema económico y gobernabilidad son temas bastante complicados. Llegas al Ejecutivo y tienes un Congreso, una asamblea en contra. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo hacer? Y en el tema económico, ¿cómo equilibrar una balanza que realmente está en rojo? ¿Para qué? O sea, ¿cómo hacer para hacer toda la redistribución de la riqueza? Si caes en mora, tienes problemas al exterior. Si alzan los impuestos para generar mayor ingreso, es complicado. Y si reduces gastos votando gente en el Estado, también tienes problemas internos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta que tienen en la cabeza? Bueno, es solamente un planteamiento del Centro Democrático que de ninguna manera significa que todos los demás movimientos y partidos que puedan unirse a la coalición estén de acuerdo. Eso es una cuestión para discutirla. Una de ellas, que es como lo dije, es la moratoria. Lo otro es cobrar bien los impuestos. Lo otro es revisar la política de subsidios, porque hay subsidios que todavía se tienen que mirar, bueno, aquí qué está pasando. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros como país sigamos subsidiando a las empresas mineras, a las grandes empresas mineras con el precio de la electricidad? Eso es absolutamente insólito, cuando los ciudadanos pagamos incluso más por kilovatio hora. Son cosas que tenemos que ir revisando, porque hay algunas, no sé si inconsistencias, pero contradicciones. Ahora mismo acaba el gobierno de disponer que el gas se importe libre de ISD. Cuando tenemos aquí el proyecto del Campo Amistad, donde Petroecuador les ha informado que es más barato, que es más eficiente, que es más rápido, 70% más barato, pero hacemos las cosas al revés. Entonces ya es un tema también de voluntad política, decisiones que pasan por voluntad política, que tienen que asumirse de adecuada manera. El ejemplo más fresco es el que acabo de decirle.
lo de la importación de gas, que es inexplicable que teniendo tanto gas más barato aquí, tengamos que abrir las puertas para que eso es inexplicable. Yo he luchado con eso, seguramente tú y acá hemos tantos años, eso ya se debió haber licitado y debimos haber tenido ahí trabajo, impuestos, una cantidad de cosas para el Ecuador. Claro que sí. Y redondeo con el tema nuevamente, digo, con esos niveles de deuda, el país es inmanejable. Alguien tiene, ¿sabe? Los que se van a enojar son los tenedores de bonos. Sí, señor, esos son. Alguien tiene que decir, ¿y a mí qué me importa? Más o menos, un poquito más fuerte. No tan groseramente, pero aquí qué miércoles me importa. En este caso hay que pensar en los intereses del país. Sí, oiga. Dígalo usted, por favor. Sí, no, pero quiero que usted lo diga, lo está embarcando. Es que usted a mí el café me altera. Saludar a Luisa Delgadillo. Enrique salió un ratito. Querida Luisa, buenos días, gusto de saludarte. Nos queda una pregunta por el tiempo, por favor, con don Jimmy Jairala. La he visto en televisión. Gracias, sí, gracias Eduardo, y a todos los compañeros. Listen, qué gusto verlo. A ver, pero una preguntita antes. Sí. ¿Cuál de los tres tuvo más tiempo comenzó en la televisión? Yo de chiquito quería ser como Jimmy Jairala. Todos le hicieron a usted, ¿sí, Ramiro? Todos le señalaron a Jimmy. Nunca me olvido que yo cuando iba en Aguas Verdes, creo que fue, había no sé qué tema había en el puente, en Guaquilla, y ahí yo lo vi a mi compadre, que él era reportero. Yo era segunda, tercera vez que salía con mi equipito, hasta de ayudante de cámara porque en esa época cargábamos todo. Porque en esa y él época fue el primer reportero con el que me encontré. Pero en esa época don Javier, le dije yo no estaba acá en Guayaquil. Sí, usted estaba en la Claro, entonces yo le dije a él, ahí en pleno puente, le dije, yo de grande voy a ser como usted actual. No le creo. Se le quedó Luisa, grabado. Ni nacías. Y usted como él. Criatura. Muy bueno está, doña Luisa Delgadillo. Gracias, compañeros. Doña Luisa, ¿viste cómo le dijo? Sí, con todo cariño, Luisa. Gracias, pero del doña. Don Jimmy. No me molesta en lo absoluto. Jimmy, qué gusto verlo. Bienvenido. Sí, bueno, la última pregunta. Quería su opinión en torno al tema de los contratos colectivos. La ministra de Trabajo acogiendo lo que fuera una denuncia pública de un hecho que siempre se ha sabido. El tema de los millonarios contratos colectivos de sectores estratégicos, particularmente del sector de energía. ¿Hasta dónde cree usted que amerita realmente revisarlos? Le digo esto porque, si bien es cierto, ella ha señalado que antes de aprobarse esos contratos colectivos siempre debería contarse con un informe o con una opinión del Ministerio de Finanzas, habida cuenta de que se han gastado centenares de millones de dólares que van a los bolsillos de la clase obrera o trabajadora de los sectores estratégicos, mientras que sectores como el energético están, en soletas hace muchísimos años, décadas, y tanto usted como comunicador, como esta servidora y los que estamos aquí presentes, no solo como comunicadores lo hemos denunciado, sino que además padecemos como ecuatorianos de los racionamientos energéticos por falta de mantenimiento y de obra en sectores estratégicos. A ver, Luisa, para comenzar, solo el 1% de los ecuatorianos que están con puestos fijos de trabajo son beneficiarios de los contratos colectivos. En segundo lugar, es un tema que hay que tratarlo con mucho tino porque son derechos adquiridos. Y lo que se pueda hacer para corregir lo que esté mal debería hacerse de hoy en más. Porque, de nuevo, puede ser que a algunas personas no les guste o no nos guste o nos parezcan contratos excesivos, beneficios excesivos, diferentes al común denominador de los ciudadanos, pero hay que tener mucho cuidado con probables demandas y cosas por el estilo, porque ya son derechos adquiridos. Lo que hay que hacer sí es fijar nuevas normas, nuevas reglas de juego, digamos, para que de ahora en adelante los contratos colectivos se suscriban con otra óptica, ¿no? Pero de nuevo, solo el 1% de los ecuatorianos que están trabajando son beneficiarios del contrato colectivo. Sí, tal vez solamente una reflexión final de mi parte. Si bien es cierto, es ese 1% al que usted hace referencia, pero solamente en el sector energético se habla de 500 millones de dólares versus el respeto de ese derecho
que no puede, según usted señala, y es lo que dice la norma o la ley, versus el derecho de todo un país a no tener energía y a no tener centrales y hidroeléctricas debidamente mantenidas para que el país pueda progresar. Claro. Mire usted qué incongruencias que tiene Luisa, la vida. el problema es que la incongruencia es de quienes han tenido a cargo el sector energético. El problema es que nunca le dieron mantenimiento a las hidroeléctricas. El problema radica en que dejaron que las termoeléctricas duerman el sueño de los justos y ahora tienen que invertir un dineral para rehabilitarlas. El problema es que, bueno, todo lo que ha ocurrido en el sector energético es por descuido en realidad. No es únicamente por los contratos colectivos. De paso se ha dicho, ahora mismo la solución que se está planteando es el alquiler de una barcaza, pero esa barcaza, para su información, solamente son 110 megavatios. No es el déficit que ya en este año va a estar a finales de año en por lo menos 500 megavatios, ¿no? Entonces el tema es grave, pero no es solamente por los contratos colectivos. Si usted se pone a revisar toda la plata que se ha despilfarrado en el sector público, todos los días hay escándalos, de sobreprecios y cosas por el estilo. Y tienen usted razón, Luisa. O sea, no es justo en realidad que unos, muy poquitos, ganen el triple de otros por estos beneficios sociales. Pero siendo ya derechos adquiridos, ¿cómo se pelea usted con eso? Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Si el Ministerio de Trabajo quiere hacer las correcciones del caso, hágalas de ahora en adelante. Pero no sé, que el país no tiene que mamarse 10.000 demandas. Ese es el problema. Gracias de mi parte. Querido Jimmy, ha sido como siempre un gusto que estés acá. Qué alegría verte. Vamos a verse la próxima semana, después de que tengas tú noticias, como nos dijiste. Podemos volver a conversar. Siempre me dice lo mismo el cardenal, ¿sí sabes? No. Siempre me dice. Pero a ver, aclaremos que quien invita a su amiga íntima, la niña Wendy. No, íntima no, pero amiga. Es su parcera. Es su parcera. Bonita la camisa, ¿no? Sí, Parece sí. forro de colchón. ¿De qué? Forro de colchón. Ajá. ¿Se acuerdan esos colchones ahí que tenía colchón? La miro toda la vida. Toda la vida. Ya lo contaste. No, ya no se pinta el pelo también. Ya no. Mira, ya no. Tiempo. Claro, no venga, y tampoco usa dejó de faja, eso ya me dijo pintarse, su compadre. dejó de pintarse cuando Su compadre me dijo que ya no está usando faja también, ¿te acuerdas? dejó de pintarse cuando un buen día se bañó y se le no, pues sí. y le dije, ¿qué tinte está usando para que se le haya proporcionado? Es como a las damas cuando se le corre el rímel, cuando lloran. Esa es una, y la otra Uno cuando... tiene que llevar las canas con dignidad. Algo lleve con esa es una, y la... Que por acá mi derecha. Esa es una, y la otra es Nada. cuando tenía deslave de pecho. Claro, se hizo una abdominoplastia. No le creas, ¿no? Está revelando su intimidad de su No, pero es que compadre. va a ser público. Sí. Es público. en todo caso, Ya no andaba se fajado, puede. ya Todo andaba porque fajado. estuvimos 6 años en Radio Claro, Fuego yo lo sé. trabajando. Ya de ahí no va a querer venir nuevamente. No, sí le Por encanta favor. el relajo a don Jimmy, así que aquí viene. Parecía Tutankamón, ¿sí sabes? Que qué? andaba aventando. Qué gusto saludarte, Jimmy. Gracias. Un gran abrazo. Vamos al corte. Viene Andrés Fantoni. Ya regresamos.